quieren que la haga yo? Yo. Adelante, Yoli. Te damos gracias, familia del cielo, por habernos reunido esta tarde. Te queremos pedir, Padre Celestial, sobre todo a ti, Espíritu Santo, que nos abras el corazón, que nos abras el entendimiento, que nos abras los oídos, los ojos, para poder verte, para poder oírte y sobre todo para hacer esa palabra que nos vas a decir a nuestro corazón, hacer la vida. Gracias por este grupo, gracias por estas pautas, gracias por mis hermanos y gracias por lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un como era en principio, un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues voy a iniciar pasándoles la cita que vamos a orar el día de hoy, que es Mateo 19 del 23 al 30. Mateo 19 del 23 al 30. Y voy a iniciar leyéndoselas. Y dice así: Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús les dijo: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Bueno, y cuando yo estaba haciendo oración de esta cita que me toca el día de hoy, pues recordaba la cita de ayer porque esa es la continuación de ese evangelio. De cuando se acerca un joven rico a Jesús y le pregunta que qué es lo que él tiene que hacer para obtener la vida eterna. Jesús le dice, pues que siga los mandamientos y que si lo sigue, pues así lo obtendrá. Entonces el joven le dice: oye, pero pues yo lo sigo. Jesús le dice: bueno, entonces vende todos tus bienes y de lo que obtengas, repárteselo entre los pobres. Y el joven rico ahí se quedó pensando y se entristeció y se fue. Entonces ya me imagino yo a Jesús viéndolo, ¿verdad? Cuando se iba diciendo: oye, pues yo creo que también Jesús ha de haber entristecido, haber dicho: ¿cómo es tanto el apego a los bienes? Porque ahí, pues el joven rico realmente pues declinó esa opción que él tenía. Y desgraciadamente así nosotros también, cuando la ambición y el deseo del poder y del tener nos mantiene alejados de este camino que podemos nosotros tener para seguir a Jesús. El deseo del tener, deseo después de que ya tú tienes, el deseo del poder y después el deseo de poder manipular las decisiones de los demás o manipular a la gente. O cuántas veces no han escuchado eso de que, ay, ¿cómo se atreven a decir esas cosas enfrente de mí? O cómo es posible que hagan esas cosas de esta forma o de aquella forma. Como muchas veces cuando nosotros tenemos ese poder o que obtenemos todo esto que nos va dando el tener y el tener, cada vez queremos más y más. Y cuando ya lo obtenemos, pues ahora queremos tener el control de las personas, el control de que cómo hagan las cosas,
de que hagan las cosas como a mí me gustan, independientemente de si para esa persona está bien hacerlas así o no. Muchas veces queremos que hagan las cosas como a mí me gustan, sabiendo que aquella persona no las puede hacer o no las sabe hacer así, pero porque a mí me gustan, así queremos nosotros que estas cosas se hagan. Y a mí se me venían mucho a la mente porque yo le dije, Jesús, otra vez me pones una cita que me pega. Hace algunos años, Yenised y yo emprendimos un negocio donde gracias a Dios nos iba muy bien, o sea, era un negocio muy próspero y las ventas, era una plaza comercial y nosotros éramos los que más vendíamos y los que más hacíamos. Con el paso del tiempo, después ya, como teníamos el control de que éramos pues los que más prosperidad teníamos, pues éramos los que queríamos tener el control de, de que si abríamos hasta las 3 oigan, pues déjenme vender más porque pues, nosotros vendemos mucho, necesitamos que se abra hasta las 5 hasta las 8 hasta las 10 o que es más, que no se cierre todo el día y toda la noche, ¿verdad? Independientemente de que la gente, pues ahí iba gente que trabajaba y había gente de seguridad que estaban esperando a que la gente que estaba con nosotros se fuera para ellos poder seguir también a descansar. Pero muchas veces pues dejas de pensar en esas cosas, dejas de pensar en todo lo que implica pues por el que tú quieres tener y porque tú quieres tener el control de decir, bueno, ¿por qué no? Si yo soy el que... Aquí nomás mis chicharrones truenan, ¿verdad? Y muchas veces así nos pasa. Pero desgraciadamente, pues todos estos apegos, dejando ya pues lo económico, pues nos hacen llegar a eso, pues a nuestros egos, a nuestra soberbia. O sea, ¿cuánta soberbia no hay en todo esto que yo les estoy comentando ahorita? En todas esas frases que usamos para amedrentar o para hacer sentir mal pues a los otros. Eso de querer nada más nosotros tener el control. Y imagínense nada más qué sería de este mundo si en lugar de todo este ego, de toda esta soberbia, todo esto fuera humildad. Todo esto sería, ¿qué fuera si todo esto fuera sencillez? Si las personas que tienen y que pueden tomar las decisiones pudieran poner por encima de eso esto, la sencillez, la humildad, la misericordia. ¿Cuánta misericordia hace falta para que este mundo empiece a cambiar? Entonces, pues a mí me costaba mucho trabajo el poder entender cómo es posible que realmente una persona que tenga muchos bienes o muchas riquezas, ya sean económicos o ya sean apegos, ¿cuántas personas no tenemos apegos a tantas cosas que realmente lo único que nos hacen es a limitarnos, a no poder seguir a Jesús? Entonces, yo de verdad sí los quiero invitar esta tarde a que tomemos esta cita y que realmente la hagamos de nosotros, pues, y que la desmenucemos, que la podamos nosotros, ¿cómo puedo decirlo? Pues, como hacerla, pues, de una forma nuestra y que la podamos nosotros, que sea interna, pues, de nosotros, para poder nosotros darnos cuenta de realmente qué es lo que todo esto nos está deteniendo, qué son todos estos apegos. Y yo les voy a dejar unas preguntas, todavía no me voy, pero quiero que vayan tomando en cuenta unas preguntas, se las voy a pasar para que ustedes más o menos después las mediten. Y una de ellas es, ¿qué me espera contigo, Señor? ¿Qué me espera contigo, Señor? Y la segunda es, ¿vale la pena dejarlo todo por ti? ¿Vale la pena dejarlo todo por ti? Y cuando escuchaba yo también, después de que estaba haciendo mi oración, yo estaba escuchando eh, un, un mensaje que nos mandó el padre Jorge, donde nos hablaba de este mensaje que daba el que fue presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, donde él decía que alguna vez cuando ya era presidente él de Sudáfrica, se,
un día decidió ir a desayunar a un restaurante en el centro. Y iba él, pues iba con su seguridad, que cuando llegó al restaurante, pues ya pidieron sus cosas, y que cuando estaba ahí se dio cuenta que estaba en la mesa de enfrente una persona sola. Entonces le dijo a uno de seguridad que le fuera y le dijera que se viniera a sentar a su mesa. Y así fue, fueron y lo invitaron, y la persona pues se vino con ellos, pero la persona no dejaba de temblar. Dice que ni siquiera podía levantar la cabeza para verlo, o sea que él estaba en sus alimentos y temblando, pero de una manera exagerada. Entonces, que prácticamente tomó los alimentos, que cuando terminó, pues se despidió, que le dio la mano y que se fue. Y cuando decían los de seguridad, oye, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué tanto nervio? ¿Por qué tanto miedo? Entonces le decían, yo creo que está enfermo. Nelson Mandela le dijo, no, no está enfermo, lo que él tenía era miedo. Dice, lo que pasa es que cuando yo estuve en la cárcel, esta persona era uno de mis carceleros. Y después de que me torturaban y que yo lloraba por tanto dolor y por tanta tortura, yo les pedía agua, porque dentro de todo lo que me hacían no me daban ni siquiera agua. Y esta persona, en lugar de darme agua, dice, se acercaba, se burlaban de mí y a veces hasta me orinaban, dice, encima de mí. Entonces dice, pero a lo mejor él tenía miedo porque él creyó que yo iba a hacer lo mismo que él hacía conmigo. Entonces, pues ahora sí que este es el momento en el que Jesús nos invita a ser libres, el que Jesús nos invita a que nos desapeguemos de todas esas cosas que no nos permiten seguirlo. O sea, es el momento en el que tenemos que hacer una pausa y que nos podamos dar cuenta de qué realmente es lo que nos mantiene ahí. Porque muchas veces no nos damos cuenta. O sea, muchas veces seguimos, entendemos los mandamientos, los seguimos, lo imitamos, pero cuando llegamos a este momento es cuando nos cuesta trabajo. Y nos cuesta trabajo por todos esos apegos que tenemos. Apegos de muchas cosas. Cada quien pues vive una realidad diferente y tendrá algunas cosas, algunos no tendrán nada, ojalá, ¿verdad? Y qué bueno, pero así es. Entonces yo los quiero invitar a eso, a que reflexionemos esta palabra. Es lo que quería decir hace rato, reflexionemos esta palabra y que podamos nosotros realmente tener la plena seguridad de lo que Jesús les dice después a sus discípulos, porque después Pedro le pregunta, oye, pero si nosotros te hemos seguido, hemos dejado todo, ¿qué va a hacer? Pues, o sea, nosotros qué vamos a ganar. Y ya Jesús le dice, pues, dentro de muchas cosas, él le dice que el que deje a su hermano o a su hermana, el que deje a su padre o a su madre, o al que deje a sus campos, que le va a dar 100 veces más. Entonces, teniendo nosotros esta plena seguridad de que realmente si nosotros podemos dejar esos apegos o nos podemos ir dando cuenta de alguno de los apegos que tenemos, pues yo creo que eso ya sería una ventaja el día de hoy, ¿verdad? El darnos cuenta de al menos uno, darnos cuenta de alguno y de que podamos decir realmente, pues sí me está impidiendo este camino directo que yo puedo tener pues con Jesús. Entonces, pues yo era lo que les quería compartir esta tarde. Espero pues que cada uno se tome el tiempo para responder esas preguntas y que realmente ahí podamos ver si pues tenemos algo que nos impide ser libres, que nos impide ser felices, porque muchas veces todo esto lo único que nos trae es pues nada más infelicidad. Entonces, pues ahí se los dejo. No sé, Marce, si quieres tú comentar algo. Yo les iba a poner una canción, pero no la tuve en forma y en tiempo. No, yo creo que con lo que tú nos has compartido, muchísimas gracias, Martín. Tenemos esta materia para podernos encontrar con Dios, con su profundo amor y con lo que Él nos quiere también decir a cada uno. Entonces, pues muchas gracias, Martín, por compartirnos la palabra. Entonces, pues ya nos deja Él con Jesús a cada uno de nosotros.
para que podamos hacer la experiencia viva nosotros. A mí se me quedó, ¿verdad? Y que seamos muy humildes para dejar que el mensaje nos llegue. Porque el mal espíritu luego va a querer que nos pongamos algún escudo, ¿verdad? Perdón. Que nos pongamos algún escudo para no darle chance de decir, ay, no lo permita. No nos pongamos impermeables. Dejemos que el Espíritu de Dios nos dé lo que necesitamos. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Primero Dios a las 7:30. No sé, Martín, si le vamos a dar gracias, porque ya terminó. Sí, pues no sé si quieren alguien dar gracias o yo al final doy las gracias, ¿verdad? Ya, mira. Adelante, Yenisel. Sí me oyen, ¿verdad? Sí. Te damos gracias, Mamita María, a la Trinidad, por este momento de reflexión donde tú, Mamita, siempre nos has pedido hacer lo que Jesús nos pida y que nosotros no bajemos la mirada de los ojos de Jesús, porque Él nos puede transfigurar y nos puede dar una vida plena, que nada nos ate y que nada nos impida ganarnos esa vida eterna a la que Jesús vino a padecer y a sufrir para invitarnos a todos a vivirla. Esperemos que en nuestro corazón el día de hoy podamos comprender qué es lo que hoy nos impide sostener la mirada a Jesús y soltar todo eso para poder seguirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.